El 25 de junio del 2009, el doctor Conrad Murray, médico particular del rey del pop, comienza a administrarle un Valium a las 1:31 de la madrugada y en las horas siguientes le siguió administrando otros medicamentos como lorazepam y midazolam, dos ansiolíticos, pero esos últimos días el artista había dado largos ensayos impecables para su última gira en Londres. Al parecer, eso le habría quitado el sueño. Según Murray, ante la insistencia de Jackson, a las 10:40, él le dio 25 miligramos de propofol. Para que te des una idea, el propofol es utilizado en cirugías ambulatorias como complemento de anestesias locales. Eso, y sumado a los medicamentos anteriores, tuvo como resultado que Michael pudiera dormir, pero aquella vez lo haría para siempre. Another day has gone. I'm still all alone. ¿Cómo puede ser que no estés aquí conmigo? You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go and leave my world so cold? Cada día me siento y me pregunto cómo se marchó él. Hay una realidad que atormentó a Michael desde los 13 años. Su propio padre y manager Joe Jackson tomó una decisión que cambiaría su vida. Al conocer sobre ello, su médico de cabecera, Conrad Murray, dijo querer ayudarlo. Él sabía por todo lo que había pasado el artista y quiso revertir el daño que le había ocasionado su padre. Michael fue sin dudas la estrella del pop más grande del planeta y de la historia. Se caracterizó por muchos actos de bondad y filantropía. Ayudó a miles de personas con necesidades y dificultades. Pero lejos de eso, la prensa y distintos medios de comunicación se encargaron de publicar mentiras que afectaron al artista y ocultaron la verdad. Y hasta el día de hoy, lo siguen haciendo. ¿Qué hay detrás de todo lo que se dijo? De sus operaciones, de que odiaba su color de piel, o de que era un abusador, o de lo que también se cree que Michael sigue con vida. En este extenso pero interesante documental lo verás. Pero antes, te pido que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Historias de Famosos. Te propongo que te pongas cómoda o cómodo. Así viajamos juntos en el tiempo al 29 de agosto de 1958, fecha en la que nació Michael Joseph Jackson, siendo el octavo hijo de la familia Jackson. Sí, el rey del pop, quien fue cantante, compositor, productor y bailarín estadounidense. Y con tan solo 5 años hizo su primer presentación pública. Empezó su carrera artística junto a 4 de sus hermanos en la agrupación musical de Jackson 5, en la cual publicaron 10 álbumes, su madre Catherine Esther Jackson y su padre Joseph Jackson, quien fue boxeador, luego operador de grúas y músico como guitarrista de la banda The Falcons con su hermano Luther, en la cual no le fue muy bien y años después, viendo que sus hijos tenían un gran talento, quiso que logren lo que él no pudo. Todo resultó doloroso para los hermanos y Michael fue el que más lo padecía por ser el del mayor talento. Los años pasaban y Michael, junto con sus hermanos, no paraban de trabajar y grabar canciones. La intensidad con la que trabajaba Michael era proporcional a la rectitud que el padre le impartía, pero justamente por culpa de aquello, Michael quedaría marcado de por vida. Tan así que el propio cantante, ya siendo adulto, reveló que recibían maltratos de parte de su padre, y los hermanos vivían con miedo. Su padre era perfeccionista a tal punto
que llegó a sentarse en una silla para ver los ensayos con un cinturón en la mano, esperando el momento que alguno cometiera un error para azotarlo. También contó que su padre le quitó la hombría a los 13 años. Después de varios años, Michael se atrevió a relatar cómo su padre lo castró químicamente para mantener la agudeza de su voz. Su doctor Murray dijo que tenían una relación estrecha con el artista y que él le contó cómo su padre lo castró y que nunca le importó todo el daño que le estaba haciendo a su hijo. Era cruel con todos sus hijos, pero especialmente con Michael. No tengo palabras para describir el horror que se supone que alguien castre químicamente a su hijo para que no pierda su voz aguda. El médico también dijo que le deseaba una sola cosa al padre de Michael, que encuentre su redención en el infierno. Face in the dark, I wouldn't want to look in the mirror. Really? And my father teased me. And I just hated it. I cried every day because of it. I do get angry. Yes, I don't know him the way I'd like to know him. My mother's wonderful. To me, she's perfection. I just wish I could understand my father, about my past life and, you know, adolescence and my father and all of those things. It just made You? Yes, He did. yes. And that was difficult to take, getting Yes. beaten and going on. Been times when he'd come to see me and I would get sick. Really? I'd start to regurgitate. As a child or as an adult? Both. Responsibility. But I do love him. Yes, I And understand. I am forgiving. Yes. You know, I don't Muchos de nosotros no tendremos los millones que tuvo Michael Jackson y mucho menos su gran talento, pero en mi caso, y seguramente también es el tuyo, tuve algo más importante, un gran padre, y eso no se cambia por nada. Lo que vivió Michael con su padre lo atormentó toda su vida, y con todo el dinero y fama, no pudo calmar tanto dolor. ¿Acaso será esa la causa de por qué Michael se acerca y le da amor a niños a no haber recibido ese amor por parte de su padre? have it thin. I compensate for that. Really? I mean, when people wonder why I always have children around, because I find the thing, and everybody was packed up in the cars, ready to leave and go, and the plane was about to, and I hid. And I was crying while I was... Para 1971 y con 13 años empezaría su carrera como solista, aunque siguió perteneciendo al grupo de Jackson 5. Para 1979 lanza su quinto álbum de estudio, Off the Wall. Michael seguía asombrando con su gran talento y letras, ganando así muchos premios y cada vez incursionaba más en sus bailes. Tan así que tuvo un accidente en una de sus rutinas y en el cual sufrió una ruptura de tabique, y eso hizo que lo operaran de la nariz, y al no haber sido realizada de la manera correcta, tuvieron que hacerle varias cirugías más en su nariz. El doctor Steven dijo que la segunda operación lo dejó con dificultades para respirar. Sí, ahí empezarían uno de sus tantos problemas. 1982, un gran año para el artista. Llega su séptimo álbum. Sí, hablamos del mítico disco Thriller. El álbum tuvo muy buenas ventas, pero empezaron a caer en 1983. Para la disquera, el disco ya había cumplido su vida en el mercado, y para la disquera era normal la caída de las ventas, pero no para Michael, y no estaba dispuesto a permitirlo. Fue así que empezó a hacer un video musical que terminó marcando un antes y un después en la industria. La disquera no veía la necesidad de promover más el disco. Entonces, Michael recurrió a MTV para que financiaran la filmación. El video es el ícono Thriller, un cortometraje musical de 14 minutos, en el que se combina la canción, el baile, un gran despliegue coreográfico y de vestuario y una historia con personajes de terror. El video fue dirigido por John Landis y ayudó a impulsar más en ventas al álbum.
Se estima que el video fue visto por más de 4 billones de personas. El mítico clip se convirtió en el clip de mayor cantidad de reproducciones de la historia y el mejor video musical de la historia. El video fue declarado en 2009 Patrimonio Histórico por el Congreso Nacional de los Estados Unidos. Además, fue el primero en ser incluido en el Registro Nacional de Cine de su país, por ser considerado cultural, histórica y estéticamente significativo. Fue así que el álbum le valió a Michael 7 premios Grammy y 8 premios American Music, entre ellos Premio al Mérito, por ser el artista más joven en ganarlo. Fue el álbum más vendido en todo el mundo. Vendió un estimado de 65 millones de copias, encabezó la lista Billboard durante 37 semanas y estuvo entre los primeros 10 durante 80 semanas consecutivas. Y fue el primer álbum en tener 7 sencillos top 10 en el Billboard Hot 100, incluyendo a Billie Jean y Beat It, entre otros. ¿Sabías que Billie Jean está basado en una historia real? Sí, compuesta en letra y música por el propio Michael. Esta canción cuenta la historia de una mujer llamada Billie Jean, quien afirma tener un bebé, del cual Michael sería el padre, y él niega su paternidad. Es que ella decía que Michael era el padre de uno de sus hijos. La cuestión es que sus hijos eran gemelos, y ella aseguraba de que él era el padre de uno solo, algo totalmente absurdo. Michael recibió cartas y acoso por parte de la mujer. En 1983 apareció con la famosa vestimenta y baile, aquella chaqueta de lentejuelas negras y el guante de diamantes blancos fue el marco que le dio vida a un movimiento que llegó hasta el espacio. Sí, hablamos del famoso Moonwalk, caminata lunar. Mientras cantaba, Billie Jean deslumbró con su baile al público y a 47 millones de personas que lo miraban desde sus hogares. El 27 de enero de 1984, Michael protagonizaría una campaña publicitaria que hizo historia, pero la grabación lo hizo toparse con la adicción que lo acompañaría hasta sus últimos días. Jackson vivía un momento de éxtasis que también sería el comienzo de una agonía. Mientras grababa, los fuegos artificiales que habían en el set prendieron fuego su cabeza, dejando a la vista una herida muy profunda en la que se llegaba a ver el hueso del cráneo. A partir de ese momento, Michael se volvió adicto a los analgésicos para tratar de calmar tanto dolor. Al final, Michael decidió no demandar y Pepsi le pagó $1,5 millones, dinero que Michael donó a un centro médico de California, lugar donde había sido asistido en su recuperación. A lo largo de su carrera artística, Michael ha obtenido una cantidad de premios insuperables, tan así que estuvo en 39 apariciones en el libro mundial de los récords Guinness, incluyendo uno por ser el artista más exitoso de todos los tiempos. Vendió 350 millones de discos en todo el mundo, que hasta el día de hoy sigue sumando ventas. Michael es poseedor del disco de uranio, premio que solo 5 artistas lograron tener en todo el mundo, y Michael es uno de ellos, los cuales han vendido más de 50 millones de discos en un solo álbum. Michael es el único artista en tener 2 estrellas en el Paseo de la Fama, uno como parte del grupo Jackson 5 y otra como solista. Hizo presentaciones en más de 125 países, que con su energía y carisma fue el único ídolo de alcance global que tuvo el récord de la gira más taquillera de la historia. Sí,
Estamos hablando de By Tour. Lo que el músico ocasionaba con su sola presencia donde iba era algo que hasta la fecha solo el rey del rock, Elvis Presley, y los Beatles como grupo lo habían podido generar. Los conciertos y lo que generaba era algo fuera de lo común. Es que Michael Jackson, el rey del pop, era algo fuera de lo común. ¿Recuerdan el guante blanco del artista? Aquello se debía a que debía ocultar las manchas de su piel. Empezaremos a desmentir una de las tantas cosas que se dijo del artista. Una de ellas, y de que tanto se habló de él, es aquello de que odiaba su color de piel. Por más que hubiera querido, era algo imposible para cualquier persona cambiarse el color de piel. No había cirugía posible. Lo que el rey del pop padecía era vitiligo, la cual se manifiesta a través de manchas en la piel sin pigmentos, como consecuencia de la destrucción de las células de pigmentación por parte del sistema inmunitario. Fue tan severa aquella enfermedad que tuvo que tratarla con cremas que ayudaban a aclarar un poco las zonas oscuras. Del resto se encargaban los maquillajes. Los medios de comunicación se encargaron de decir que él quería dejar de ser una persona de color. Fue recién para 1993, en una de las pocas entrevistas del artista, que se sentó frente a Oprah, donde respondió a algunas preguntas molestas. Things I want to talk about. The press has made up so much god-awful, horrifying stories that are completely appalling. Completely appalling, and so far from the truth. And it's made me to realize the more often a person tell a lie, the more times you hear a lie. It's little. Why would I want a white child to play me? I'm a black American. I'm proud to be a black American. I am proud of my race. I am proud of who I am. Sumado a eso, también tenía lupus, una enfermedad del sistema inmunitario que ataca las células y tejidos sanos por error. Esto puede dañar muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro. Por esta razón, cada vez que salía a la calle, lo hacía con barbijo o paraguas para protegerse del sol. Algo que lo caracterizaba al artista es que era uno de los artistas que más ayudaba. Dedicó gran parte de sus esfuerzos y recursos económicos a la ayuda humanitaria. Fue reconocido mundialmente por las donaciones millonarias. Es que donó $300 millones a causas benéficas. Otro de sus esfuerzos humanitarios fue en 1985. Junto a Lionel Richie, organizó el megaproyecto USA for Africa, donde lograron reunir a 46 artistas para grabar el sencillo We Are the World, del cual se recaudó más de $10 millones, los cuales fueron donados a Etiopía, que padecían hambruna. En 1992, fundó la organización benéfica Heal the World Foundation, dedicada a ayudar a niños desamparados de todo el mundo. Organizing the World's Children's Congress next year, made up exclusively of delegates aged 8 to 16. The world desperately needs their innocent perspective on the world's problems. We have to heal our wounded planet. Su mansión Neverland fue abierta en múltiples ocasiones para que niños con enfermedades terminales y de orfanatos pudieran acudir gratuitamente. En la edición del año 2000 del Guinness World Record, entró como el artista con mayor participación en ayudas humanitarias, por ayudar a 39 instituciones. Otra de sus canciones fue The Don't Care and Not Use, que en español significa Ellos no se preocupan por nosotros. Canción de protesta por la desigualdad y los abusos contra los derechos humanos. Los residentes de la zona de Río de Janeiro, lugar donde se realizó el video, estaban felices y con la esperanza que sus problemas se hicieran visibles para un público más amplio. Michael, eles não ligam pra gente. En 1994 se casa con Lisa Marie Preisler. Sí,
la hija del rey del rock, Elvis Presley, y se divorciaron 20 meses después, el 1 de mayo de 1996. En 1988, compra una finca en Santa Inés, donde construiría el nombrado rancho de Neverland, que le costó $17 millones. El rancho contaba con un parque de diversiones, un zoológico y un cine. Ahora bien, ¿por qué lo volvemos a mencionar? Es que fue en ese lugar donde comenzarían las polémicas más grandes de su vida. Neverland fue muy importante en esta historia. Si bien el rancho tuvo episodios de serias dudas, le presentó muchos problemas legales. La policía entró y realizó un allanamiento. Desde ese momento, la magia del Neverland se había apagado. Pero, ¿qué buscaban los investigadores? En 1992, conoció a un joven de 13 años, Jordan Chandler. Tenían buena amistad, tan así que los medios decían que Michael era un miembro más de la familia Chandler, y se llegó a especular de que Michael y la madre de Jordan eran pareja. Pero fue para 1993 donde conoce a Evan Chandler, padre de Jordan, que estaba divorciado de la madre de Jordan, quien era dentista y guionista de cine. Eso lo llevó a querer a que Michael invirtiera en el negocio del cine. Ante la negación de Michael, Evan decide contactar a un abogado experto en temas civiles. Ambos tramaban un plan contra Michael. I interviewed several, and I picked the nastiest son of a bitch I could find. Once I make that phone call, this guy is just going to destroy everybody in sight. Any devious, nasty, cruel way that he can do it. And I've given him full authority to do that. It'll be a massacre if I don't get what I want. In fact, Dave, that's what's going to happen. Does that help? Michael's career will be over. Does that help, Jordan? Michael's career will be over. And does that help, Jordan? That's irrelevant to me. Se inició así un proceso donde la imagen pública de Michael Jackson se dio muy afectada. El niño, ante la insistencia de su padre, comentó sobre el cuerpo de Michael. En una de ellas, aseguraba de que el artista estaba circuncidado. Michael se somete a una terrible humillación para que lo revisen, donde no coincidía en nada la descripción de Jordan Chandler, ya que Michael no estaba circuncidado. I have been forced to submit to a dehumanizing and humiliating examination by the Santa Barbara County Sheriff Department and the Los Angeles Police Department earlier this week. They served a search warrant on me which allowed them to view and photograph my body, including my penis, my buttocks, my lower torso, thighs, and any other area. Las acusaciones e inventos seguían y el juicio parecía interminable y que iba a durar años. Eso estaba afectando tanto la salud como la carrera de Jackson. Por eso, al llegar enero de 1994, llegó a un acuerdo de $23 millones con Evan Chandler y para septiembre de ese mismo año se dio por concluida la investigación del supuesto delito. Desestimaron toda la denuncia al recibir los 23 millones. Raro, ¿no? Ya que lo normal sería que el padre iba a querer ver preso al agresor de su hijo. Lejos de eso, aceptó el dinero y desestimó todo. La prensa amarillista afirmaba que Michael con el dinero los quiso callar a los Chandler. By the handling of this mass matter, by the incredible, terrible mass media. At every opportunity, the media has dissected and manipulated these allegations. Pero la realidad es que Michael se presentó a todas las audiencias del juicio. Él sabía de su inocencia y lo quiso demostrar, pero el juicio parecía interminable. Algo que seguramente Michael no esperaba y por ese motivo decidió darle el dinero a los Chandler, porque el proceso amenazaba con alargarse años y suponía suspender una gira muy importante. Pasados 5 días de la muerte de Michael, el 30 de junio del 2009, Jordan admitió que había mentido acerca del supuesto abuso porque su padre lo había obligado y que todo formó parte de un plan de su padre. Una compañera de universidad de Jordan dijo que este decía que Michael era incapaz de hacer algo así. Eso supone que la denuncia era falsa. Y poco después, en noviembre del 2009, Evan Chandler se quita la vida. ¿Acaso algo le remordía la conciencia?
Pero esa no sería la última denuncia. Luego de que Michael fuera padre nuevamente, llegaría otra denuncia, esta vez por parte de la familia Arvizo. Only because of our status in life or what we were going through. And Michael did not have that. He said, come to him, not just Gavin, but Star and Davelin and me, and called us his family. And Gavin was the one that asked him, could I call you Daddy? And Michael said, of course. And so, through him, it sparked Star and Davelin calling him Daddy Michael. Very innocent and beautiful relationship, which everyone has spun it out of control. It's a wish come true. For example, to see my children interact with an ideal role, a father role model. He plays with them, he laughs with them, he lets them win. He wrestles with them. He makes jokes with them. Go on the rides together. He shows them. Watch movies together. He shows them the basic foundation of what life is, and that's a loving family. The stronger your foundation, the higher your building is. My first impression was that he's a very loving, caring, humble man. He took us under his wing when nobody else would. He didn't turn us away like all the people were doing. And he gave my brother the extra little spark he needed in his mind, because my brother was to the point where he couldn't even move. He couldn't even talk. And he gave my little brother so much. Gavin Arvizo dijo sin ningún tipo de mala intención que solía quedarse a dormir en la habitación del cantante sin que a él le molestara. Michael conoció a Gavin cuando el niño tenía 10 años y le habían dicho que estaba muriendo de cáncer. Jackson había dicho que su relación con el niño fue de esfuerzo para ayudarlo a sanarse. La hermana de Gavin, Davelin, dijo en el documental que los médicos le dijeron a sus padres que planificaran su funeral. Sin embargo, dijo que su hermano milagrosamente sobrevivió. Según el propio Gavin, dijo que fue la amistad y el apoyo de Michael lo que lo ayudó a vencer el cáncer. Pero Arvizo pronto cambió de opinión y acusó a Michael por abusar de él. ¿Habría sido un error el que Michael pagara los 23 millones a los Chandler, ya que eso llevó a otros a querer dinero? Somewhere greed got in there and somebody, I can't quite say, but it has to do with money. It's Michael Jackson. Look what we have here. We get money out of this. That's exactly. Pero esa no sería la primer demanda de los Arvizo, ya que en el juicio se descubrió que la familia tenía un historial negativo por denunciar a otros famosos como a Louis Ballanker, Jay Lennon, Chris Tucker y a los servicios sociales, a empresas de noticias y hasta grandes almacenes de la zona donde vivían. Janet Arvizo habría demandado a los guardias de seguridad de los almacenes J.C. Penney por presuntos abusos cuando la encontraron robando y había conseguido un acuerdo extrajudicial. También había acusado a su ex marido por abusos hacia ella y hacia sus hijos. Michael le había pagado el tratamiento contra el cáncer al niño, pero a su madre eso no le bastó. Quería más dinero. Janet habría buscado a Larry Fillman, el mismo abogado que consiguió el acuerdo extrajudicial de 1993 con los Chandler. En el juicio cambiaron las fechas de los presuntos abusos varias veces porque, o bien durante esos días Michael ya estaba siendo investigado o de viaje, o directamente la familia apenas había estado en contacto con Michael. Habrás escuchado a distintos medios de comunicación decir que se encontró pornografía infantil en las redadas de Neverland. Dicha pornografía es un delito y, de haber sido cierto, habría sido arrestado de inmediato, y no fue lo que pasó. Algunos testigos de las acusaciones eran ex empleados que estaban en el rancho de Neverland y que habían vendido a revistas y a televisión
por miles de dólares historias sórdidas sobre Michael Jackson. Un ejemplo de ellas es la de Phil LeMarc, quien confesó en el estrado de vender por $100,000 que había visto a Michael tocar la entrepierna de un menor. Luego pidió $500,000 por decir que la mano estaba debajo del pantalón. Jackson fue declarado no culpable después de un juicio que más bien pareció un circo de feriantes, extorsionadores y delincuentes. Nunca hubo pruebas. La familia Arvizo era demasiado poco creíbles. Las acusaciones siguieron y todas tuvieron el mismo resultado, ya que volvían a presentar pruebas llenas de mentiras. Incluso con el rey del pop ya muerto seguían. Es que seguía siendo un buen negocio para muchos medios de comunicación. Seguiríamos así con los distintos casos, desmintiendo pruebas falsas y se haría aún mucho más extenso. Para el 5 de marzo del 2009, Michael hizo el anuncio que millones de fanáticos estaban esperando. Tras un largo tiempo de inactividad, anuncia su vuelta con TC. De esta manera llegaría a la gira de TC, pero no alcanzaría a realizarla, ya que para el 25 de junio del 2009, el rey del pop muere. Nos gustaría saber si es que recordás qué estabas haciendo en el momento que te enteraste de la repentina muerte de Michael. Así que por favor, déjanos tus mensajes en la caja de comentario. Acá comenzarían varias preguntas. ¿Cómo es que nadie sabía del estado de Michael? ¿El por qué solo condenaron por 4 años a su médico por homicidio involuntario y encima sale en 2 años por buena conducta? ¿Por qué le suministró Propofol y las botellas de este no tenían datos de ningún doctor, como es habitual en los Estados Unidos? Además, el Propofol es un agente anestésico que solo puede ser suministrado por anestesistas licenciados. ¿Y cómo podía tener restos de 18 medicaciones diferentes y por qué tardó media hora su médico en llamar a emergencias? Hay numerosas personas que creen que a Michael se lo llevaron por delante. Entre ellas está su hermana LaToya Jackson. To control and take advantage of him. And that's what bothered me more than anything else, because I knew something terrible would happen at the end, not to mention the fact that Michael constantly told me, LaToya, if I die, they're going to murder me, they're going to kill me. He would tell me that, Barbara. When I found out he had actually passed, I said, no, it wasn't an accident. He was murdered. Your brother was murdered. I always believed that from day one, when I found out that he was no longer with us. I said, I'm not going to accept anything else, Barbara. They could have told me a heart attack. They could have told me he had fallen off a ladder, and I would have said, no, it's not a heart attack. He was murdered. Did he fall off a ladder? No, he was murdered. Who murdered your brother? I don't know exactly who. I think there are more players involved than we know. This is just my opinion. This is what I feel. I know what Michael was afraid of. I know that when you're in a position... What was he afraid of? He was afraid of his life. He would say, I'm afraid of my life. I'm afraid they're going to assassinate me. I'm afraid they're going to kill me. He would always say that, Barbara. LaToya said that Michael was murdered by people who would benefit financially from his death. Hasta el propio Michael creía que venían por él y quizás no iba muy mal encaminado. Nunca ha sido una regla que los artistas hablen abiertamente tan mal de sus discográficas como sí lo hizo Michael, usualmente por miedo a las represalias que éstas puedan tomar. We can't let them get away with what they're trying to do, because now I'm a free agent. So I'm leaving Sony a free agent, leaving them, and they're very angry at me because of it, but Mottola is a devil. Good art never dies. ¿Crees que la farándula tras la muerte lo dejaron descansar en paz? La respuesta es no. Tras su muerte, y como suele pasar, sus ventas subieron como la espuma, llegando a recaudar 90 millones en el año posterior a su muerte. Se publicó el sencillo TC acompañado del álbum doble y también se publicó la película Michael Jackson. Adivina el nombre de la productora. Sí, Sony,
que junto al álbum recaudaron $250 millones. Sony compró los derechos de explotación de Michael. Es que Michael valía más de $1.000 millones por los activos por los derechos de difusión musical, y alguien lo mató por eso. Valía más muerto que vivo. Eso dijo su propia hermana, la Toya Jackson. Michael le dejó parte de la herencia a sus 3 hijos, Paris, Prince y Blanket, y otra parte a organizaciones benéficas. También hay una teoría que afirma que Bruno Mars es el hijo de Michael Jackson. Tras la supuesta muerte de Michael Jackson, se empezó a divulgar que Michael fingió su muerte para dejar de ser el centro de atención de prácticamente todo el mundo. Hay rumores del día de su muerte y fue el parecido de Michael con una persona que se sentó en las primeras filas de donde velaban el cuerpo del cantante. Y para el 2010 lanzan el álbum llamado Michael, en el cual hay algo que llama poderosamente la atención. Es que en la tapa del disco se ve en los labios de Michael la palabra Live, un mensaje oculto de cual muchos fans interpretaron que está vivo. Y para el 2014 se lanzó el álbum Escape, que dentro del mismo tiene una canción llamada de la misma forma y habla sobre escapar del gobierno, de la gente y de las denuncias, lo cual deja mucho que pensar. Michael dejó un legado inmortal para muchos fanáticos y para muchos artistas, y tras 25 años de su muerte, es bueno recordarlo con su música y como lo que es. Sí, el rey del pop. Hasta acá el video de la semana. Espero que te haya gustado y te pido que por favor te suscribas y actives la campanita para que estés al tanto cuando subamos el próximo video. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en esto que llamamos Historias de Famosos. Another day has gone.